Bien, ahora que ya sabemos qué son las bacterias y qué son los antibióticos, podemos pasar a hablar de qué es la resistencia a antibióticos y un poco cómo se produce. La resistencia a antibióticos se produce cuando las bacterias desarrollan la capacidad de sobrevivir en presencia de un antibiótico en respuesta a su uso continuado. ¿Os acordáis, por ejemplo, en cuarentena, cuando subíamos fotos de hace 10 años y de cómo habíamos cambiado? Pues esta foto de la izquierda también es de hace 10 años y las cosas han cambiado también para esta placa. Antibióticos que antes inhibían el crecimiento de las bacterias, que se ve por los halos alrededor de los discos blancos, estos disquitos blancos son los antibióticos, ya no pueden. Las bacterias se han hecho resistentes y pueden convivir con ellos. La resistencia a antibióticos supone un gran problema a nivel mundial debido a la dificultad que supone tratar las enfermedades infecciosas más comunes, como pueden ser la neumonía, enfermedades de transmisión alimentaria, y en algunos casos resulta incluso imposible. Por ejemplo, en el caso de la neumonía, si no se dispone de antibióticos efectivos, podría volver a ser mortal de nuevo. ¿Cómo aparecen estas resistencias? Bien, sabemos que las bacterias tienen una elevada capacidad de adaptación. Existe una resistencia natural donde ellas mismas llevan implícito en su genoma esta resistencia, es decir, han nacido así. Por ejemplo, su estructura no permite que entre el antibiótico. También hay una resistencia adquirida que se produce por mutaciones y aunque todo esto son procesos naturales, la sobreutilización y el mal uso de los antibióticos promueve esa selección de bacterias resistentes. Y son estas bacterias que portan estos genes, que ya sea de forma innata o adquirida, las que se multiplicarán, como en esta foto de la izquierda, donde las resistentes son los circulitos rojos. Os pongo un ejemplo. Cuando dejamos de tomar un antibiótico antes de tiempo, solo le ha dado tiempo a eliminar ciertas bacterias, es decir, las más débiles, pero las resistentes, como ya no hay un antibiótico que las mate, a las demás seguirán creciendo y transmitiendo esta resistencia a estas que hemos denominado como débiles. Como vemos en este meme, el problema no es que una bacteria tenga los factores de resistencia, sino que la transmite y ya la tendrían muchas. Bien, además de esta resistencia natural y resistencia adquirida, existe también una resistencia transmisible, mediada por los plásmidos. ¿Qué son estos plásmidos? Ya lo mencionó Raquel anteriormente, por lo que ya deberéis saber más o menos qué son. Aparte del cromosoma bacteriano, las bacterias tienen otras pequeñas moléculas de ADN que tienen genes de resistencia a antibióticos que codifican, por ejemplo, para enzimas que hacen que los antibióticos pues, no sean útiles. Entonces, este plásmido es el que pasa a otra bacteria y se vuelve resistente, aparte de los otros mecanismos que ya he explicado anteriormente. Estos mecanismos por los que los plásmidos se transmiten se llaman mecanismos horizontales y existen tres, esto que vemos aquí en la diapositiva. Todos básicamente incluyen la transferencia de un fragmento de una bacteria a otra, ya sea de forma directa, que esté en el medio, mediante virus, etc. Vale, ya os hemos contado sobre las partes de la bacteria. ¿Qué mecanismo pensáis que pueden hacer que la bacteria haga frente a estos antibióticos y los intente eliminar? A ver, viendo la foto, ¿qué se os puede ocurrir? Bien, tenemos la pared celular. ¿Aquí qué puede pasar? Por ejemplo, que no lo deje entrar, como la penicilina que actúa sobre ella y hay algunas bacterias que no dejan que penetre. O si una vez ya entrado el antibiótico, se expulse mediante bombas o que produzcan algunas enzimas que lo inactiven. Este meme retrata lo que os estamos contando. Antes una bacteria se moría con un antibiótico y ahora es como su menú, porque no les afecta. Obviamente esto solo ocurre con algunas. De entre todas estas bacterias resistentes, destaca el grupo escape, que no es un grupo de música que seguro conocéis, se escriben diferente. Vale, este grupo hace referencia a un conjunto de bacterias con un gran poder patógeno que han conseguido adquirir una gran variedad de mecanismos de resistencia, que son los que os he contado en la diapositiva anterior, a múltiples antibióticos que le permiten evadir prácticamente la mayoría de acciones terapéuticas que tenemos hoy en día. Son las iniciales de 6 bacterias, estas que tenemos en la diapositiva, y aparte de estas, las bacterias que más preocupan por su elevada resistencia son las del ámbito hospitalario, ya que este es un ambiente muy aséptico que promueve esta selección de las más resistentes, y hay enfermedades, son más bien diría bacterias, que solo se pueden adquirir en estos lugares y que son muy difíciles de eliminar.